Muy bien, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos y para todos los que estamos aquí congregados y los que siguen esta transmisión. Un saludo fuerte, un abrazo para los que en algún momento del día separan un espacio para escuchar estas transmisiones. Muchas gracias, esperando que les sea de provecho como a los que estamos aquí de manera presencial. Nutra nuestra vida la reflexión de la palabra del Señor. Bueno, como ya saben, antes pues cantamos y nos saludamos y bueno, como decía hace un rato antes de entrar a esta transmisión, ese tiempo de comunión de la iglesia, de saludarse unos a otros, de estar juntos, de no querer llegar tarde o no querer no involucrarse o no estar involucrado. Esa es la vida de la iglesia, parte de la vida de la iglesia es esa comunión presencial. A veces no se puede, pero cuando se puede, pues ahí estamos. Gracias a Dios. Bien, como se escuchará, soy un ser humano y también me ha afectado el cambio climático. Bueno, el drástico cambio de clima aquí en la cuenca del Papaloapan, de los exagerados 40, 45 y cuando estamos a 20 uno siente que se congela y la garganta y todo nuestro organismo lo resiente y creo que todos o varios de alguna manera andamos un poco afectados. Entonces el tono de mi voz sale así, no es que estoy enojado, aunque casi varias veces me enojo al día, pero bueno, sepa tolerar gracias. Y para colocar un granito de arena más en la construcción de lo que venimos desarrollando hace unos días, que el hecho de entender nosotros esa diferencia, pero más que esa diferencia como antagonismo, ese complemento, diferencia, pero como complemento de la ley y la gracia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el énfasis que uno y otra vez hemos tratado de hacer es que usted y yo entendamos, de veras entender claramente, usted y yo, que la vida cristiana es más que un asunto así como de ritual, o quitarle o desespiritualizar el hecho de la vida cristiana. A veces le ponemos demasiadas cosas encima. Nosotros los predicadores fuimos responsables de ello. Irresponsablemente le pusimos muchos mitos a la vida cristiana. Y nuestro objetivo de la mano de la palabra del Señor es quitarle esos tabúes, esas tapas, todo eso que realmente viene, en vez de ayudar, viene a estorbar la comprensión de la palabra del Señor. Entonces, estamos acá con desde ese entendido, decíamos la ley y la gracia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y Cristo Jesús en medio, uniendo los dos testamentos, uniendo la ley y la gracia. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, en esa intención de que usted y yo, al entender su propósito desde el antiguo hasta el nuevo pacto, podamos rendir los frutos del reino de los cielos finalmente. Eso es lo que el Señor se propuso. Entonces, debemos entender, de básico, debemos entender algo. Cristo nos amó. Somos amados por Él. No tiene que ver con lo que tú y yo hacemos, tiene que ver con su voluntad. Leo para ustedes Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Otra vez? Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido. Nos ha bendecido, o sea, ya nos bendijo. Dice, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Ve? ¿Cuál es la clave? Estar unidos a Cristo. Él nos ha bendecido, ¿por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia,
al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Recuerda el Santísimo, nosotros totalmente apartados de la presencia, pero Él quiso por medio de Jesucristo abrir las puertas del cielo para toda la raza humana que creyera en Cristo Jesús. Sigo leyendo. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Sí? De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Es decir, en Cristo Jesús Dios nos dio todo. O junto con Cristo Dios nos dio todo. ¿Está bien? Colocamos entonces una base para la plática del día de hoy. Con Cristo Jesús Dios nos dio ¿qué? Todo. Muy listos. Debemos estar muy listos acá. Con Cristo Jesús Dios nos dio todo. Y cuestiones prácticas. Leo para ustedes Mateo 6:5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas. Cuando ores, no hagas como los hipócritas. A ver, antes de seguir la lectura, se recuerda que desde el Antiguo Pacto encontramos en varias partes y tiempos distintos a personajes de la Biblia que ayunaban y que oraban. ¿Sí? Bueno, escuche. Dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Entonces es malo orar. No está diciendo eso el párrafo. Está diciendo que los hipócritas oran en público, les gusta orar mucho en público. ¿Para qué oran en público? Para que Dios les escuche, no, para ser vistos de las personas, para ser observados, para que se diga de ellos, ¿cómo ora? Sigo leyendo. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees. ¿Qué sinónimo te gustaría para parlotear? Parlotear. Cuando ores, no parlotees. ¿Qué entiendes? No exageres. Bueno, no exagerar. ¿Qué? No hables por hablar. Parlotear. Hay otra más grave. Cuando encuentras a dos señoras en el molino y están hable y hable, dicen, ¿están qué? Parloteando. ¿Ves? Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas. Bueno, cuando ores, no parlotees de manera interminable. Otra versión dice, no hagas repeticiones inútiles. Cuando ores, no hagas repeticiones inútiles. Digo, ¿en qué parte no podemos entender esto? Cuando ores, no parlotees. Cuando ores, no hagas repeticiones inútiles. Y sigue diciendo como los hipócritas, pues. Dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles, que piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetirlas. O sea, entre más repite la oración, o ese parlotear, o esas repeticiones vanas, entre más, Dios mejor nos escucha. No hay tal cosa. Acá dice otro asunto. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, no parlotees de manera interminable,
que piensan, como los gentiles que piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Entonces, ¿es malo orar? No, no debemos hacer eso, porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos, le pedimos y punto. Entonces, trato de decir para esta entrega o en esta plática, en esta parte que nos ocupa el día de hoy, trato de decir que en ese interés de quitarle los mitos a la vida en Cristo Jesús, quitarle todo aspecto religioso a la vida cristiana y dejarlo de manera sencilla. Esa es la inquietud del corazón, porque si era complejo para el Antiguo Testamento, para eso vino nuestro Señor Jesucristo y oró y ayunó 40 días para cumplir toda la ley y fue a la cruz. Y antes de ir a la cruz dijo, cuando tú ores, no hagas así. Cuando tú ores, no hagas así. Tú dirás, ¿y Jesús no hacía así? No, pero oraba mucho, sí, pero no hacía así. ¿Y por qué oraba mucho? Estaba en la ley, nuestro Señor Jesucristo estaba para cumplir toda la ley. Para eso estaba ahí. Entonces, continuó. Bueno, antes de leer el siguiente párrafo bíblico, esa es la inquietud. Usted debe de estar listo para pescar la idea de estas pláticas, si no, pues se vuelven, hijas, ¿y de qué estar hablando? Pues estoy hablando de eso, de quitarle lo místico a lo que no debería tener misticismo, de dejar, ¿cómo diría? De dejar estrictamente claras las palabras de nuestro Señor, las palabras de la Escritura, y nosotros podamos aplicarlas evidentemente en nuestra vida. Entonces, las largas oraciones que hacían los hipócritas, ¿para qué las hacían? Para ser vistos de los hombres. Ustedes no hagan así. Para caerle bien a Dios hacían largas oraciones. No, dice el apóstol Pablo en el párrafo inicial que leía, con Cristo nos fueron entregadas todas las cosas. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y decidió presentarnos la oportunidad de ir a Cristo Jesús, de acercarnos a su presencia por la muerte o sacrificio, o por la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el fin, que la presencia, o sea, el lugar santísimo se abriera para toda la raza humana. Entonces, en ese afán, o en esa inquietud, en ese interés de que podamos entenderlo, debe haber un propósito. ¿Para qué? O sea, todo esto, ¿para qué? Bueno, decía en la plática anterior, no podemos ayudar a alguien que está, siempre viene a mi mente esta imagen, está trepado en una escalera pintando allá arriba. Y de repente llego yo y le empiezo a dar consejos. Pero al que está pintando se le cayó la brocha, imagínate, está pintando con brocha. Y se le cayó la brocha. Y yo vengo a darle consejos. Y el que está arriba quiere que yo le pase la brocha, punto. Y yo que no hago nada, ni pinto, ni le paso la brocha, nomás estoy tratando de darle consejos. Y el otro se baja de la escalera y me da un brochazo, pues váyase por ahí, estoy ocupado. Entonces no podemos desarrollar cabalmente aquello para lo cual Cristo nos llamó si tenemos las manos ocupadas. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo y nos liberó de toda carga, para que quedáramos totalmente libres. Si el Hijo los liberta, ustedes serán verdaderamente libres y conocerán la verdad. Y como siempre decimos, la verdad no es un concepto, la verdad no es una filosofía, la verdad es Cristo. Entonces cuando Él dice, y conocerán la verdad, Él está diciendo, y me van a conocer a mí. Y al conocerme a mí, ¿van a ser qué? Libres. Pero tienes que arrancarte otra vez con esas vanas repeticiones. No, eres libre. Entonces, en primera instancia, leía el párrafo bíblico y decía, Cristo Jesús nos ama. No nos va a amar hoy y nos va a amar menos mañana.
pasado mañana otro poco más. No, Él sencillamente ¿qué? Nos amó. Entonces, en esa inquietud, en ese interés de quitarle lo místico a todo lo que es la vida cristiana, nuestra mente debe estar abierta para entender estos principios. Sigo. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Ahora estoy leyendo Romanos 10:1. Otra vez. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Uy. Fervor. ¿Qué entiendes por fervor? Pasión. Mande. Ser contundente. Ser fervoroso es ser contundente. Ser fervoroso es ser apasionado en lo que estás haciendo. ¿Está bien? ¿Quieres más pasión? Que ya falta poquito ahorita para fin de año. Dentro de menos de un mes. Los que circulamos por las carreteras de nuestro México lindo y querido, ¿cómo los padecemos? De la nada te surgen una pila de ciclistas o de corredores con una antorcha. ¿Sabes qué tienen? Un gran fervor. Es esto. Porque se necesita fervor para ir corriendo, arriesgando la vida. Y accidentes ya, esos están pedidos y dados, ¿eh? Ya, ¿cuántos le pones para este fin de año? Muchos. La gran mayoría con resultados fatales. O sea, va a morir mucha gente atropellada y van a ir muchas personas a la cárcel. ¿Por qué? Por atropellar gente. Digo, no, uno no lo anhela, no lo desea, pero va a pasar. ¿Por qué? Por la pasión. Gracias a Dios que algunos llevan hasta un carro guía adelante con una torreta prendida y otro atrás. No, bendito sea Dios. Pues ya uno sabe que ahí hay peligro, ¿no? Pero algunos van que no llevan nada y te los encuentras en una curva, en un callejón oscuro, sin que se sepa nada. Las 4 antorchas se apagaron, porque ahí los encuentras. A ver, no sé si a usted le pasaba o le ha pasado y hace coraje. No haga coraje, no haga coraje, trate de ponerse en su lugar. Tienen un fervor o una pasión, pero ¿qué? Mal encausada. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. O sea, no con ser fervoroso. Perdóneme, no con ser fervoroso se avanza mucho, o no por ser fervoroso se avanza mucho. Pero es un fervor mal encausado. Dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. ¿Cómo Dios te hace justo? ¿Cómo? Mande, fuerte, fuerte. Dios te hace justo por creer. Entonces, si había que ponerle fervor a la vida, sería en gratitud, sería fervor o gratitud fervorosa o ferviente hacia Él. ¿Por qué? Porque creímos en Él y Él nos dio su perdón. Dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan, ojo, se niegan, muy fervoroso, pero se niega, dice, se niegan a aceptar el modo de Dios. Dicen, no puede ser tan fácil que así nomás ya uno es salvo. Uno tiene que hacer alguna penitencia y con fervor mostrar el amor y la gratitud. Acá dice otra cosa. Dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios.
Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Tratando de cumplir la ley. La ley más bien tenía que ver con pagar, ¿no? Para que el pecado fuese cubierto. Viene nuestro Señor Jesucristo, va a la cruz y paga nuestra culpa y quita nuestro pecado. Es la diferencia. O lo que une los dos pactos, como en el viejo pacto era así, prácticamente no se podía. Entonces vino nuestro Señor Jesucristo y nos enseña a la manera de Dios. Acá dice, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Entonces fuimos justificados, ¿por qué? Por creer en Cristo Jesús. Pero me llama la atención esta versión de la Biblia que dice, se niegan a aceptar el modo de Dios y se aferran a su propio modo de hacerse justos. Entonces tratan de hacer cosas entre nosotros, inclusive, mucho ojo, tratar de hacer cosas para ser agradables delante de Dios, no. Desde que creímos en Cristo Jesús fuimos ¿qué? Agradables a los ojos de Dios. La ley y la gracia del antiguo y el nuevo pacto. Por creer en Cristo Jesús fuimos agradables delante de sus ojos, por haber creído en Él. Sigo por aquí. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Y evidentemente le intentaban, pero no le completaban. Dice, en realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti. El modo de Dios, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Romanos 10, ¿verdad? Antes de ir a la siguiente cita bíblica, a ver, este es el modo de Dios para alcanzarnos. Este es el modo de Dios para perdonarnos, para salvar a la raza humana. El modo de Dios es creemos en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que estaba en la ley, Cristo lo resume para presentarnos la gracia. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, Cristo lo resume para presentarlo en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Todo lo que acá como que nuestro Señor Jesucristo viene a sintetizarlo. Dice, ok, todo eso hacían. Y en el modo de ellos no podían alcanzar a Dios. Pero al utilizar el modo de ellos, negaron el modo de Dios. Quiero detenerme un poquito aquí. Negaron el modo de Dios. Cuando tú y yo desconocemos que es por su gracia que estamos en Cristo y que somos agradables delante de sus ojos, entonces estamos haciendo ¿qué? Negar el modo de Dios. Y al negar el modo de Dios, desde ya, estamos incompletos. O sea, no es lo que corresponde. Somos agradables delante de Dios porque somos sus hijos. Ayer decía, estábamos en San Jacobo. Saludos para los hermanos en San Jacobo. Ayer estábamos por allá en la tarde y hablábamos, en la lección que correspondía ayer, salió esta palabra, fervor. Y hablamos un poquito acerca de eso. Y entonces, no por orar fervorosamente, nuestra oración es escuchada. Acá, orar fervorosamente. Y acá es antes que la palabra esté en tu boca, el Señor ya la conoce. Entonces,
hablamos y le pedimos a Dios, pero le pedimos, a ver, no sé si se recuerdan, los que ya pasamos esa parte del manual, voy a hacer un paréntesis acá. Disciplina, ritual o deleite. Y allí entra la oración y el ayuno. Y la pregunta es, ¿la oración es disciplina, es ritual o es deleite? Evidentemente, los que ya cursamos ahí dicen, no, pues deleite. Pero entonces, disciplina. Y poníamos una definición muy, muy popular. Decía, es algo hecho a la fuerza. Disciplina es algo hecho a la fuerza. No sé si alguna vez hiciste ejercicio hasta que gritaste de dolor. Literalmente, hasta que gritaste del dolor. Y uno dice, pero ¿quién te manda ahí? Pues si yo me obligo a mí mismo a hacer ejercicio hasta que grite dolor, bueno, es una cosa fea, ¿no? Pero es disciplina, es a la fuerza, es algo a la fuerza. Entonces la oración no es algo que tú y yo hacemos a la fuerza, ¿o sí? Pero ¿y las repeticiones? No puedes pararla a la mitad. Tienes que terminar todo el ciclo. Disciplina es a la fuerza. Ritual, algo que se hace para ser visto de los demás. Entonces, ¿la oración se hace para ser visto de los demás? No, la oración se hace a fuerza. No, la oración se hace como un deleite. Ahora, ¿cómo puedes llegar a deleitarte en la oración? La oración como tal, ¿de veras es un deleite? Como tal, ¿de veras es un deleite? Yo diría, como tal no. La oración como tal no es un deleite. Pero entonces, ¿cómo se convierte en un deleite? Número uno, sabes que antes de hablar, antes que la palabra esté en tu boca, sabes que Él ya la conoce. Y luego, número dos, tú sabes que si pides conforme a su voluntad, ¿el qué? Te oye, pero a otra cosa. Te oye y te contesta. Te responde favorablemente siempre que tú, ¿qué? Y yo oramos en su voluntad. Y cuando oramos, fíjate bien, número uno, cuando oramos, antes que hablemos, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Cuando le pedimos, nosotros estamos seguros que Él nos oye. Y cuando le pedimos y estamos seguros que Él nos oye, también estamos seguros que como lo hicimos en su voluntad, Él nos va a responder. Resultado, deleite. Y entonces no bien estamos pidiéndole y ya le estamos dando gracias. ¿Por qué? Por su respuesta. Ahora se convirtió en un deleite. Ahora se convirtió en un deleite. Si la oración es a fuerza, entonces es disciplina. Si la oración es como un ritual, la oración es para ser vistos o ser oídos, para que oigan qué tal oro. Es un ritual. Pero si la oración sale desde la convicción de que antes que le exprese el Señor ya la conoce, número uno. Número dos, yo le hablo a Él desde su voluntad. Entonces, ¿el qué? Me oye y me responde. Como yo sé que al orar, al pedirle o al decirle, hablar con Él, Él me oye y me responde, eso me da un gozo enorme y se convierte en un deleite. Entonces la oración es un deleite. Bueno, cierro el paréntesis ahí, me regresé un poquito ahí al manual, ¿no? Pero me regreso aquí y otra vez. Repeticiones vanas e inútiles, no. Él conoce, Él sabe. Cuando hacemos repeticiones vanas e inútiles, entonces estamos en el modo nuestro y nos salimos del modo de Él. En el modo de Él creímos en Él y Él nos hizo sus hijos porque creímos en Cristo Jesús. Bien, 2 Timoteo 1:9, Dios fue quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dios fue quien nos llamó, no, Dios fue quien nos salvó y nos llamó
con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. No por nosotros mismos, sino por Él. No conforme a nuestras obras, no lo que tú haces y lo que yo hago, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué más diría? Creo que es la parte final de la plática el día de hoy. ¿Qué más puedo decir? Si se trata de quitarle lo místico a lo que no debería tener misticismo, ¿sí? Si se trata de dejar descubierta la palabra del Señor, entonces yo terminaría diciendo, toda la voluntad de Dios está en Cristo Jesús. Y toda la voluntad de Dios que está en Cristo Jesús nos fue entregada a nosotros. ¿Está bien? Hagamos un pequeño ejercicio antes de cerrar la plática. Ayúdeme, por favor. Hagamos un pequeño ejercicio. ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Perdón? Listo, muy listo. Ya terminamos entonces. ¿Qué le pediría a Dios? Hacer su voluntad. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Sí? Otra, ¿qué le pediríamos a Dios? ¿Qué podrías pedirle a Dios? Ándele, ayúdeme. Sabiduría. Con Cristo Jesús, Dios nos dio todas las cosas que necesitamos para vivir como a Él le agrada. Cristo es nuestra sabiduría y está en nosotros. Pedirle sabiduría casi vendría rayando en una repetición vana. ¿Vale? Buzo. Otra cosa, ¿qué le pediría? ¿Perdón? Gracia. Su gracia ya te fue entregada desde que creíste en Él. Vamos ahorrando oraciones. Agradecerle. ¿Qué le pedirías? Bueno, convendría agradecerle. ¿Qué le pedirías? ¿Qué decías, Huichote? Que su reino venga a su parentela. Está bueno eso. Que te guíe, que Él te guíe, te dejó su espíritu para que te guíe. Te dejó su espíritu para que te guíe. Señor, guíame. Sí, ya te dejó a su espíritu para que te guíe. ¿Cómo se va reduciendo? Se va reduciendo. Pero entonces no le voy a pedir que me guíe. Sí, por supuesto. Y Él te va a recordar que para eso dejó a su espíritu. ¿Ve cómo se va haciendo chiquito? ¿Qué más? Señor, ayúdame para que yo pueda ser un hombre conforme a tu corazón. Pues sí. ¿Con qué limpiará el joven? Sí. ¿Qué le pido? Es que es bien sencillo, hermanos. Y mire, esto nos va a sacar de muchos problemas. Sí. Que lo enseñe. Sí. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para? El Espíritu Santo es el maestro. ¿Sabes cuál es el conflicto ahí? ¿Cuál sería el conflicto ahí? Que el Espíritu Santo es el maestro, pero no se presenta enfrente de ti como el Espíritu Santo. Se presenta enfrente de ti como el ogro de tu marido. Y te quiere enseñar. ¿Qué más le pido? Señor, sáname de esta terrible enfermedad. Sí, está bien, ¿no? Sí, es bueno pedirle, Señor, sáname, no quiero estar padeciendo. Hay que pedirle, es bueno pedir, o no es bueno pedirle. Sí, es bueno pedirle. De todas maneras, antes de que le pidamos, Él ya sabe, pero a Él le gusta que le pidamos. En el corazón creemos, con la boca confesamos, ¿está bien? A ver, yo estoy tratando de ahorrar espacios
lo que Cristo quería, aligerar nuestra carga para que podamos tener las manos desocupadas para funcionar en su reino. La clásica es esta. Acá ya no pasa, pues. Acá ya no pasa. Ya no pasa. Ya no pasa. Bueno, está la clásica señora ya de edad madura y está pide y pide por su hijo. Y todos los días pide por su hijo, y todos los días pide por su hijo, y todos los días pide por su hijo. Y llega a la casa y el hijo está acostado, esperando que le dé de comer. Y el hijo no es 3 años, es ya grandecito. Y la mamá alcahueta, no, la mamá que se peló las rodillas orando por su hijo, en vez de que ahora lo mande a trabajar, lo alcahuetea dándole de comer porque dice, es que tengo que mostrarle el amor de Cristo. Bueno, entonces lo alcahuetea, dejándolo holgazanear, y luego se va a orar repeticiones huecas, una y otra vez pidiendo por su hijo, día tras día pidiendo por su hijo. Y día tras día que pide por su hijo, llega a su casa y su hijo está de holgazán. ¿Qué hizo productivo hoy para la familia? En esa familia donde vive, ¿qué hizo hoy de provecho? ¿Qué hizo? No, pues nada, está esperando que su mamá venga de la oración para que le dé. No pasa, pero pasó muchas veces. Ya no pasa, gracias a Dios, pero nos pasó muchas veces. Hicimos del Hijo el centro del universo y quisimos rodearlo de todo el amor de Cristo. Y no le enseñamos a funcionar, a trabajar. Ahora se siente con derecho. ¿No has visto cuántas noticias salen por ahí en los videos y documentales? Y el nieto no deja entrar a la abuela a su casa, pero la casa es de la abuela. Pero el nieto ahí está y no, y órale, la puso afuera la abuela. Se siente con derechos. Y la abuela ora y ora y ora para que Dios le arregle el problema, pero ella lo hizo un holgazán. Cuando los papás le quisieron meter rienda al hijo, la abuela lo apapachó. Y ahora la corrió de la casa. La casa es de la abuela. El nieto nada que ver. Pero así lo enseñó. Y aparte, el nieto se siente que está haciendo lo correcto. ¿Ve qué mezcolanza hicimos? Gracias a Dios salimos de ahí. El amor de Dios, la gracia de Dios, la provisión de Dios ya está dada, hermanos. Ya está dada. Solamente hay pequeñas claves que papá Dios nos dejó por ahí. Hay un testimonio de un taxista. Yo lo conocí y empecé a platicar con él. Y es un hijo de Dios. Y me decía, todos, y yo lo cuestionaba, decía, oye, ¿por qué todos en tu gremio, por qué todos se quejan? Y se hablan por el radio y se comunican, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, hombre, la cosa está muerta. ¿Y lleva pasaje? ¿Y está hablando que va a ir a recoger otro pasaje allá? No, hombre, está de la patada este día, no deja para nada. ¿Y por qué son bien quejosos? Y me decía, así son, pero yo no soy así. ¿Cómo no? Ellos son así, pero yo no soy así. Dice, ciertamente hay días muy bajos. Ellos no entregan cuentas, casi no les da, pues. Pero para mí todos los días son favorables. Me pasa si yo salgo de la casa y lo primero que digo, bendito Dios, te doy gracias. En aquellos tiempos las carreras, como se le dice, eran de a 20 pesos. Le decía este hermano, Señor, todavía no ha ganado nada, apenas está calentando el carro. Señor, te doy gracias por todos los billetes de a 20 pesos que me dejaste en las esquinas de las calles. Gracias, Señor, tú ya me los diste, ahora yo los voy a recoger. No, estrujó mi corazón oír ese, y todavía ahora lo cuento y estruja mi corazón. Entonces llego a una esquina, yo no sé si voy a ir derecho o voy a doblar.
Pero de repente, enséñame a obedecerte. De repente hay una palabra, no una palabra, de repente hay algo adentro de mí como si una palabra me dijera, dobla aquí. Y doblo y en la esquina está un pasaje. Lo subo y lo voy a dejar. Ya recogí los primeros 20 pesos. Vengo de regreso, vengo cantando, vengo feliz y de repente dobla aquí, doblo y ahí está. Entonces, para mí las jornadas laborales son Dios y Él. ¿Ahora para dónde? Y siempre salgo bien. Todas mis jornadas laborales salen bien, porque a mí Dios me dijo que Él puso los billetes de a 20 pesos en las esquinas y a mí me toca ir a recogerlos. Lo contrario, yo sé que Dios puso los billetes y que Él me los va a dar y aquí estoy orando y que Él me los traiga y que me los eche a la bolsa. No, no te los va a echar a la bolsa. Él los puso allá, tú y yo tenemos que ir a recogerlos. ¿Sí? Entonces, yo quiero, no sé, se me ocurre ahora uno así muy sencillo. Yo quiero que me vaya bien y que sea de larga vida. ¿Cuál es la clave? Nadie. ¿Cuál es la clave? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Y ves cómo te ahorró? Entonces ya deja de andar pidiendo que te vaya bien y que seas de larga vida y honra a tu padre y a tu madre. Los hijos quieren que les vaya bien. Obedece a tu papá, como dijo el patito Juan. Obedece a tu mamá. No, hay que ponerlo a orar. Mejor que obedezca. De chiquito hay que hacerlo obedecer. ¿Se entiende? ¿Se entiende? De chiquito hay que hacerlo obedecer. Ya de grande uno se descansa en Dios y dice, Dios, ya no, yo ya no puedo. Ahora, ya creció ahora, por favor, perdóname si yo no acabé de hacer mi labor, pero ahora te toca. O te sigue tocando. Háblale en su corazón. Entonces, aterrizando la idea y tratando de decir que en Cristo Jesús todas las cosas están dadas. Para el antiguo pacto era un show. Para el nuevo pacto, Cristo lo resume y lo viene a reducir a cuestiones muy prácticas, en las cuales ya ni siquiera hace falta que te las pases en penitencias, cuando solamente decía de los hijos obedecer, de los adultos ama, 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 ama. Cristo Jesús, mira, nos hizo un rollito y nos amarró a toda la raza humana. Haz con los demás lo que quieres que los demás hagan contigo. La gracia, el amor divino. Mire cómo es. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. ¿Cómo hay una clave? Para que se nos dé, pedimos. Obviamente con acción de gracias. Para encontrar, buscamos. Como los billetes de a 20 que ya Dios se los dejó por ahí, pero sale a buscarlos. Para que se nos abra, pues llamamos. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le da una serpiente? Pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Entonces, pedir es una parte de recibir. Buscar es una parte de encontrar. Pero tú no vas a buscar algo que no existe, vas a buscar algo que ya está ahí, que Dios ya te puso ahí. Fui encontrado de los que no me buscaban. Fui hallado de los que no preguntaban por mí. Mira, más excelso. Entonces, en la parte final de la plática del día de hoy, o para la plática del día de hoy, le dije que acabo de leer Mateo 7, el versículo 7 en adelante, y que antes leí 2 Timoteo 1:9, que dice, fue Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, para la plática de hoy, el énfasis es este:
repeticiones vanas e inútiles, no. Entonces no oramos nada, no, sí, oramos en la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios darte? Sí, pero dijo que ¿qué? Que le pidas. Tú le pides, Él te da. Y como cuando tú le estás pidiendo, sabes que Él te va a dar, entonces eso se vuelve un deleite y le das, como decía, acción de gracias. En el momento que le estás pidiendo, le estás dando acción de gracias, porque es un asunto que ya está, ¿qué? Hecho, ya está solucionado. Pruébelo en las cosas pequeñas. Pruebe este modo Dios o al modo de Dios, pruébelo en las cosas pequeñas. Cuando lo probamos en las cosas pequeñas, podemos ser catapultados a las grandes cosas. Pero probarlo en las cosas pequeñas. Saber que Dios está metido ahí. Saber que Dios quiere. Recuerdo de un mecánico que decía, de repente me quedé en shock de no poder arreglar el vehículo y no encontrarle la falla. Y entonces me acordé de él. Dije, ayúdame. Yo no sé cómo, ya aquí, ya. Y como se dice por ahí, y como por arte de magia, pum, le encontró. No es que no es arte de magia, él siempre estuvo ahí, sentado por ahí en un rinconcito esperando ¿qué? Que nosotros le digamos, oye, échame la mano, pruébelo ahí, va a ver que es bien fácil. Las cosas que no quieren destrabar en tu vida, en nuestra vida, en mi vida, las cosas que no quieren destrabar, a fuerza tenemos que ponerle el modo Dios. Porque en el modo ley, ora y ora y ora y ora, no pasa. No pasa. Hay que ponerse en el modo Dios. Gracias. Un abrazo para todos y para todas. Un gusto verles y bueno, los que estamos aquí presencialmente y a los que siguen esta transmisión, en la siguiente oportunidad por acá nos vemos. Muchas gracias.